Te doy la bienvenida a otro episodio de Filosofados, un podcast sobre filosofía, y el día de hoy quiero platicar contigo sobre el tema del diálogo. Anteriormente, en otros episodios de Filosofados, hemos hecho unas breves consideraciones sobre cómo la filosofía también es una praxis que puede llevarse a cabo mediante el diálogo y cómo una parte fundamental del proyecto de filosofía para niños y para niñas es la implementación de las comunidades de diálogo e investigación. Por lo tanto, considero que sería muy bueno ver cuáles son las características del diálogo y cómo podemos identificarlo con respecto de otras herramientas de comunicación, tal es el caso de la conversación y el debate. Y comenzando con el caso de la conversación, podríamos decir que esta es una de las herramientas más básicas de comunicación, puesto que simplemente se conforma con establecer relaciones de comunicación entre dos o más personas, pero fuera de eso no pretende un objetivo en particular. Y no es así, por ejemplo, en el caso del debate, que sí tiene un objetivo en específico, y este objetivo es el de confrontar dos o más posturas que sean contrarias. Y esto es con la finalidad de propiciar una competencia entre estas posturas para que se excluyan entre ellas mismas de tal manera que resulte una postura como la ganadora. Sin embargo, el diálogo es diferente de estas dos. En el caso de la conversación es porque sí persigue un objetivo en particular, pero se va a diferenciar del debate puesto que su objetivo no es el de propiciar una competencia como tal entre posturas que sean contrarias, sino es más bien de emplear la diversidad de posturas de tal manera que se busque la comprensión mutua y que se abra la posibilidad de un acuerdo entre ellas. Y es importante decir que estas tres son importantes herramientas de comunicación, pero el diálogo va a resaltar o se va a destacar, puesto que no pretende hacer uso de habilidades de persuasión o que los integrantes, los interlocutores, se vuelvan competitivos entre ellos mismos para ver si existe una postura ganadora, sino lo que se pretende es el uso de ciertas habilidades del pensamiento y por lo tanto el diálogo también podría ser considerado como una especie de motor del pensamiento y entenderlo de dos maneras. Una como una herramienta metodológica, es decir, como un motor de las habilidades, y otra como una actitud ética y política, a través de actitudes que son democráticas. Pero ¿qué se entiende al decir que el diálogo es una herramienta metodológica? Esto quiere decir que implica que no solamente basta con hablar, con entablar las relaciones de comunicación como lo haría la simple conversación, sino que también es necesario que haya ciertas características, ciertas capacidades, habilidades que le permitan identificarlo como un diálogo. Para que el diálogo pueda llevarse a cabo es necesario que existan ciertas normas que lo regulen para que le den un ambiente democrático en el cual desarrollarse. Dialogar es una búsqueda que realizan los interlocutores para la comprensión mutua, por lo que las normas y las habilidades necesarias para el diálogo se ven encaminadas a esta comprensión. Y un ejemplo de estas habilidades es la empatía, puesto que la empatía es la capacidad de posicionarnos en el lugar del otro para que podamos reconocerlo como otro y que por lo tanto también lo podamos comprender. Y una vez que hemos reconocido al otro y somos capaces de ponernos en su lugar, también nos damos la oportunidad de valorar sus opiniones y sus ideas de una manera respetuosa, de moderar nuestros impulsos de querer opinar o desear tener la razón. E inclusive esto nos permite que seamos tolerantes, que seamos respetuosos ante aquellas posturas que parecen ser contrarias a las nuestras para lograr comprenderlas de una mejor manera. Y estas capacidades, como el caso de la empatía, en conjunto con ciertas normas tales como guardar silencio mientras el otro está hablando, pedir la palabra para hablar, escuchar atentamente la opinión de los demás, dirigirnos con respeto a ellos, entre otras, son las que hacen posible que el diálogo se lleve a cabo y se le puede identificar con una metodología y una cierta sistematización. Pero también hemos dicho que es posible entender al diálogo como una actitud ética y política. Esto quiere decir que para dialogar se requieren de ciertas actitudes democráticas. Se debe de partir del reconocimiento de que nos desenvolvemos en una comunidad y que en ella jugamos un papel en el cual constantemente nos estamos relacionando los unos con los otros. Por ello, estas actitudes están encaminadas a que nos involucremos de una manera activa en esta comunidad.
Y podríamos hacernos la pregunta de cuáles son estas actitudes o cuáles son los valores en los cuales se fundamentan estas actitudes democráticas. Por ello considero que es importante mencionar a la filósofa Irene de Puig, que identifica de manera general 7 valores en los cuales se encuentran fundamentadas estas actitudes, los cuales son la igualdad, la libertad, el respeto, la verdad, la exclusión de la violencia, la cooperación, así como la expresión y la comprensión. Y comenzando por la igualdad, esto no se refiere propiamente a que todos deban de pensar de la misma manera, que todos tengan la misma opinión, sino que se refiere a que somos iguales en cuanto a nuestra capacidad de buscar la verdad o de intentar llegar a un acuerdo. Y esto es porque puede existir una diversidad de posturas, de pensamientos propios. Entonces somos iguales en cuanto a que cada uno tiene su pensamiento propio, y también somos diferentes en cuanto a este pensamiento propio puede generar ideas o posturas que sean diversas, pero que también pueden convivir y comprenderse mutuamente. Y para ello también es necesaria la libertad para que un diálogo pueda llevarse a cabo. Y esto es así porque se debe de ejercer una libertad de expresión sin que haya otros elementos que detengan esta libertad. Se necesita que los interlocutores puedan emitir libremente sus opiniones en donde los demás los escuchen y que tengan la apertura a modificar sus posturas en función de intentar llegar a un consenso. Y esto es así porque cuando en la comunicación se encuentran posturas que no están dispuestas a cambiar, a ser criticadas y que en lugar de ello pretenden ser impuestas a los demás interlocutores, más bien es una especie de dogmatismo antes que una herramienta de comunicación como lo sería el diálogo. Y es cierto que no en todos los diálogos es posible finalizar con que todos los interlocutores estén de acuerdo en una misma conclusión, pero que la apertura a cambiar o a modificar su postura sea tan firme como su determinación y sus razones para defenderla es parte de lo que determinará que se le pueda conocer a una forma de comunicación como diálogo. Y de igual forma no se puede dialogar en un ambiente donde no impere el respeto. Una vez que hemos reconocido a los demás como iguales a nosotros en cuanto a que también tienen esta capacidad de buscar la verdad y de intentar llegar a un acuerdo mutuo, y que además se les ha dado la libertad de expresarse, también se debe de reconocer que en sus opiniones es posible encontrar verdad y certeza, así como reconocer que cabe la posibilidad que nuestras opiniones no las haya. En el diálogo es necesario que se puedan aceptar las posturas que vayan de acuerdo con nuestros puntos de vista, pero también aquellas que se nos muestren como contrarias. Es decir, que el respeto en el diálogo se está entendiendo como la aceptación no solamente de aquellas posturas que favorecen a nuestras opiniones, sino también de aquellas que están en contra y no excluirlas de una manera prejuiciosa. Pero cabría hacernos la válida pregunta de si debemos de aceptar entonces ciegamente todas las posturas que surgen durante el desarrollo del diálogo. Pero hay que considerar que las posturas que se presentan como impositivas, autoritarias, intolerantes y que son planteadas a partir de un cierto desprecio hacia los demás y con la finalidad de manipular, no deben de ser toleradas, puesto que rompen con el respeto necesario e imposibilitan el diálogo. Y es cierto que respetar es aceptar las posturas que inclusive son contrarias a las nuestras, pero también lleva implícita la responsabilidad de excluir aquellas que vayan en contra de la dignidad de los interlocutores y que se manifiestan como las únicas y verdaderas sin considerar a los demás. Pero si bien el diálogo requiere que se puedan aceptar dentro de él posturas que llegan a ser contrarias, tampoco deben de ser tan contrarias entre ellas mismas de tal manera que se excluyan y no pueda llegarse a un acuerdo mutuo. También es necesario que dentro del diálogo existan ciertos puntos o criterios mínimos en los que los interlocutores estén de acuerdo entre sí para asumirlos como ciertos o verdaderos, aunque sus propias posturas sean contrarias entre ellas mismas. Y la razón de esto es que cuando se pretende discutir sin tener previamente un punto mínimo o fijo que las posturas consideren como verdadero y certero, es presuponer que no se va a poder llegar a un acuerdo y a una comprensión mutua. Cuando un diálogo comienza, previamente se sabe que existe la posibilidad de llegar a un consenso, a una comprensión entre los interlocutores, que se puede ir construyendo a partir de la diversidad de posturas, y que incluso la interacción de posturas que sean contrarias entre ellas mismas puede resultar bastante fructífera, pero que nada de esto es posible si no parten de un acuerdo previo de lo que asumirán como mínimamente verdadero. Por ello, si se pretende entablar una comunicación sin este acuerdo previo, a sabiendas de que no es posible llegar a un consenso y a un acuerdo mutuo, también podrá saberse que esta forma de comunicación no es un diálogo.
Y podemos empezar a darnos cuenta de que hay muchos factores que imposibilitan el diálogo, pero probablemente su mayor impedimento para que pueda darse es la violencia. Y esta, ya sea física o moral, está encaminada a la dominación del otro, a querer imponernos ante los demás y resultar victoriosos. Somos violentos cuando no hemos logrado ser empáticos con los demás, cuando no somos capaces de considerar su postura o ponernos en su lugar, porque de hecho el otro no es apreciado con igualdad, no lo apreciamos como un igual a nosotros, sino que lo tomamos como algo a lo que se le menosprecia y que se debe someter a nuestra propia postura a través del empleo de la agresión y la intimidación. Cuando hay violencia se va en contra de la libertad, en contra del respeto, pues no hay la apertura a cambiar una postura que mediante la fuerza se muestra como autoritaria y que no acepta bajo ninguna circunstancia aquellas posturas que se le presenten como contrarias. Con la violencia no puede darse una comunidad, no puede darse una comprensión mutua, sino que simplemente es una competencia agresiva, nada pacífica, en la que resultan vencedores y vencidos. Y el diálogo no busca competir, sino que busca un consenso entre la diversidad de posturas, haciéndolas interactuar entre ellas de una manera libre, respetuosa, donde en lugar de la imposición y la agresividad, imperen la tolerancia, la aceptación, el trabajo colectivo, que permitan llegar a un acuerdo pacífico entre los interlocutores. Y es cierto que una parte importante del diálogo también es el conflicto, pero cuando resolver este conflicto se convierte en una competencia agresiva o se hace de una manera violenta, también estaremos en la certeza de que ya no se está empleando el diálogo como una herramienta de comunicación. Y esto nos lleva a considerar que otro elemento fundamental para el diálogo es la cooperación, puesto que el diálogo no es algo que podamos llevar a cabo de una manera aislada de los demás, sino que siempre va a ser necesaria la presencia de más de un interlocutor, por lo que expresiones tales como dialogar con uno mismo, con nosotros mismos, no pueden ser tomadas como válidas, puesto que más bien se refieren a un acto de introspección más que a una forma de comunicación o una herramienta de comunicación como lo es el diálogo. Para dialogar es necesario que nos encontremos en una colectividad, puesto que no solamente consideramos la postura de un único individuo, sino que también se buscará la integración de la diversidad de posturas, de tal manera que un miembro no tiene por qué enfrentarse a resolver una problemática solo, sino que puede recurrir al apoyo de otros interlocutores para emprender una búsqueda de la verdad, del consenso y de la comprensión mutua, construyendo a partir no solamente de sus propias ideas, sino también de las ideas de los demás. Y no cabe duda de que un individuo es perfectamente capaz de llevar a cabo esta indagación partiendo de su propio pensamiento, pero esto no le va a resultar tan fructífero como si lo hiciera criticando, comparando, modificando y proponiendo sus propias opiniones e ideas junto con las de los otros. Por ello, el diálogo, al tener como una finalidad la comprensión mutua y alcanzar un consenso entre las diferentes posturas, los interlocutores y partícipes de un diálogo tienen que ayudarse los unos a los otros de tal manera que dentro de su convivencia se tomen en cuenta cada una de sus partes para conjuntarlas en un todo, es decir, en una comunidad. Y esto nos lleva a considerar el último valor que debe estar presente dentro del diálogo, y este es la comprensión. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos estado entendiendo hasta este punto como comprensión? Comprender es intentar asimilar aquello de lo cual no tenemos un conocimiento o que aparentemente se nos presenta como algo muy abstracto o muy complejo. Para ello podemos hacer uso de ciertas habilidades, tales como cuestionar a lo que se intenta asimilar, asimilarlo, es decir, descomponerlo en sus partes, o inclusive intentar compararlo con aquello de lo que ya se tiene conocimiento y que hemos comprendido previamente. Y en el caso del diálogo, comprender implica ser capaces de asimilar el pensamiento de los demás interlocutores por medio de estas habilidades, así como de una genuina escucha hacia sus posturas, puesto que es sumamente necesario que haya una completa atención y una apertura a oír aquello que se intenta comprender. Del mismo modo, se espera que los demás sean capaces de asimilar nuestro propio pensamiento, por lo que también cuando se expresa a través de la opinión, se debe de hacer con mucha claridad para poder facilitarlo. Sin embargo, no podemos pretender que los demás interlocutores se esfuercen por asimilar nuestro pensamiento si nosotros no llevamos a cabo ese mismo esfuerzo por comprender el de ellos. Es así como el diálogo está en una constante búsqueda de la comprensión mutua, que se interpreten adecuadamente las posturas entre sí, inclusive aquellas que sean contrarias, de tal forma que se pueda llegar a un acuerdo.
Dialogar es ser capaces de escuchar a los demás para asimilar la diversidad en las maneras de pensar y construir una comunidad en la que sus integrantes se sientan escuchados, tomados en cuenta y que alcancen la comprensión mutua. Dialogar implica que seamos metodológicos, cuidadosos, sistemáticos, pero también es que seamos respetuosos, tolerantes, considerados, analíticos, que podamos cooperar, aportar en nuestra comunidad y en general que desarrollemos estas actitudes democráticas. Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Espero el tema haya sido muy de tu interés y te invito a que sigas escuchando los demás episodios. Recuerda que puedes hacerlo a través de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e eBooks. No olvides seguir a Filosofados en Facebook, Twitter e Instagram para que no te pierdas de ningún episodio. Como siempre, te agradezco mucho por tu escucha y te envío un saludo.